Siendo un país con tan vasta historia cultural, con tan grandes próceres de la patria e incluso no reconocidos, tenemos entre nuestros 11 ríos un conflicto social, cultural muy fuerte ocurriendo en la actualidad. Impregnado en la sociedad norteña, este cáncer lleva consigo más de 30 años transcomiendo la mente de los jóvenes, pudriendo consigo un futuro que pudiera ser próspero para la sociedad mexicana. Esta cultura lleva consigo altanería, machismo, misoginia, homofobia, xenofobia, pedofilia y claramente un complejo de ignorancia. Ya deberían de saber, además del título, de qué estamos hablando. La narcocultura parte de una parte de la sociedad pactada en medio de una forma de vida. No siempre fue así, pero desde sus comienzos se miraba el futuro de la misma, una cultura con pensamiento errático y cerrado, violento y de estigmas codiciosos. Surge desde la complejidad de valorar un mercado tachado por ilegal, pasando por una admiración hacia los célebres que lucharon en contra de la ley por hacer valer su ideología de comercializar estupefacientes. Hablamos de los inicios, hablamos de un pobre niño nacido en la tuna que crece viéndola tan normalizado que está vender amapola para tener comida en su casa, lo tan normalizado que está tener que sumergirte en ese mundo lleno de falso éxito económico para poder llegar a donde deseas. Crece viendo los antecesores que si bien empezaron con una causa noble y de verdad desearon soncavar las injusticias del gobierno, terminaron por doblar las manos y criar a sus sucesores con todo y sin saber lo que era nada, haciéndolos ver solamente lo que lograron y no lo que le chingaron. ¿Cómo pasamos de traficar droga a raptar para después violar y descuartizar mujeres y vender sus partes? Esa evolución del mal que trajo consigo la oleada del terror en nuestro país no es casualidad, es el resultado de no haber parado esos personajes en el pasado, es el resultado de haber negociado por haber visto lo jugoso de un mercado que por hipocresía no quieren legalizar y regular. Es el resultado de una modernización y un inculcamiento por lo exótico, por lo increíblemente altanero que se puede llegar a ser. Hoy en día volteas y miras aquel género que empezó por alabar caudillos revolucionarios, hablando de lo que tan imponente fue dicho capo. Ves a la mayoría de jóvenes con la misma vestimenta, con el mismo estilo, mismos cortes, algunos simulando de él otros capos, aprendiendo con admiración su historia en vez de terror, logrando así un degenere cultural increíble. Ves tu ciudad siendo raptada, ves tus calles principales siendo baleadas, a todos corriendo por su vida, todo por culpa de una mala planificación de ruptura, y al día siguiente ves corridos alabando a que el gobierno no dobló las manos. Ves tu ciudad siendo raptada, ves tus calles principales siendo baleadas, a todos corriendo por su vida, todo por culpa de una mala planificación de ruptura. Y al día siguiente ves corridos alabando que el gobierno dobló las manos. Ves a los chicos emocionarse por ver cómo otro capo no cayó, y cantas a todo pulmón aquellos corridos que narren situaciones de guerra. La narcocultura es un cáncer en la sociedad mexicana, y si no la tratamos a tiempo, hará metástasis hasta implantarse más de lo que ya está en nuestra sociedad, en nuestro México. Ay, cabrón. Me llegó, ¿eh? ¿Te Me llegó? llegó. ¿Te Sí, llegó, verdad? sí. Sí sentí así como unos escalofríos. Sí, ¿verdad? No, no, de verdad, sí. Muy buen, muy buen Sí, mame, ¿no? análisis. Sí te mamaste. Muy buen análisis, güey. Muy buen escrito. Si me llegaste a mí, pues obviamente le vas a llegar a todas las personas que pasaron por ese 17 de octubre, ¿no? O que viven aquí en Culiacán. Eso Estuvo, espero. estuvo muy, muy bueno. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo te ha bien. tratado la vida? Hace mucho que no nos ¿Cómo te ha veíamos, ¿no? tratado esta pandemia? Sí, ¿verdad? Ya tiene como que 2 meses. No nos vemos. 2 semanas. 2 meses, güey, ya. Tú di que son 2 meses. Tenemos un chingo que no nos vemos. Aquí en el podcast, güey. Ah, sí. Ah, no, no, no. Sí, en el podcast sí, pendejo. Pero yo quería dejar ver como que.
no mames, tengo mucho que no te veo y así. No, nosotros ¿Quién eres, Daniel? no salimos por la pandemia. Sí, es que es un pendejo, pero sí, güey, ese es el caso. Sí, güey, pero, ajá. Bueno, bienvenidos a Orbitando Ideas, el lugar donde orbitan la idea. Con Idel Serrano y Cristian Zárate. En el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de un tema que obviamente me toca a mí poner el tema, porque por si no van entendiendo, una semana le toca a él y una semana me toca a mí. De ahí porque a veces él inicia con el escrito y luego yo. Así es. La narcocultura. Vamos a hablar de la narcocultura, porque pudimos hablar de muchos temas. Pudimos hablar del pasado mes del amor, pudimos hablar de, no sé, los movimientos sociales en la actualidad, pudimos hablar de muchas cosas, pero a mí me nació hablar de la narcocultura. Y fíjate que qué curioso, justamente en el escrito mencioné que por hipocresía el gobierno no ha legalizado y regularizado la marihuana, pero justamente esta semana que pasó se legalizó y se está regularizando Es cierto. el cannabis. Entonces, qué curioso, ¿no? Yo cuando lo escribí todavía no había pasado esto. Pues como a los 2, 3 días. Pero, ajá, el contexto de este tema y de este podcast va a ser hablar sobre el narcotráfico, lo que interfiere en nuestro país, porque aquí vivimos, no podemos hablar de otro país que no sabemos ni qué pedo. Obviamente vamos a profundizar mucho en nuestro estado y en nuestra ciudad, porque pues es lo que nos toca vivir día a día. Y también vamos a profundizar mucho en lo que es en sí la narcocultura, que en mi opinión es un cáncer. Y es algo que tenemos que erradicar con conciencia social. Vas a iniciar tú porque pues, se me hinchó un huevo. ¿Cómo la ves? Sí, ¿no? Primero que nada, Bueno, Primero que nada, Daniel, ¿sabes o puedes describirnos lo que es la narcocultura? Por si hay gente que no sabe qué es la narcocultura. ¿Cómo tú definirías la narcocultura? Se vale equivocarse. sí, me siento en un Típico, examen. típico maestro, ¿no? Así como que vas entrando y... A ver, alguien sabe que... Así como cuando me preguntaste qué es el capitalismo, así me sentí, güey. A Es que ver, niños, ¿alguien sabe qué es la no, profe, narcocultura? no, la verdad Se no me vale lo sé. equivocarse, niños. Se vale equivocarse, No me lo Pedrito. sé, profe. Equivocarse. Ya sé que estás pendejo, hijo, pero se vale equivocarse. Y ya cuando lo dices y lo dices todo mal, pinche Pinche niño pendejo. tonto. ¿Quién Mejor te no hubieras enseñó? hablado. Pinche niño miado. Sí, sí, sí. Sí pasa. Pero bueno, ¿qué para ti es la narcocultura? ¿Qué definición le darías tú por la ciudad donde vives, por las personas que te han tocado ver y convivir? ¿Qué es la narcocultura, Daniel? A ver, pues la cultura es todas esas tradiciones, todas esas... Narcocultura, hijo de tu puta. ¿No? Sí, tranquilo, hijo. La cultura, pues esas son todas esas tradiciones, todas esas acciones individuales que tienen las personas y pues también acciones grupales, ¿no? Eh, Eso podríamos definir como cultura. Ahora, narcocultura, pues es que todo lo relacionado al narcotráfico lo implementen en la cultura y en la vida diaria. Eh, Supongo que eso es, ¿no? O sea, que es como que la sociedad y los individuos agarren cosas del narcotráfico y los implementen en su vida diaria. Y por ahí, por eso vemos los narcocorridos, que son parte de la narcocultura, porque la música es parte de la cultura. Por eso vemos las gorras que representan, no sé, a los cárteles. Ujú. O sea, la vestimenta es parte de la cultura y tenemos gorras que representan a los cárteles. Eso es la Ujú. narcocultura. Son unos ejemplos de la narcocultura. Muy bien, Daniel, muy bien. Creo que una palabra clave de todo esto es normalización. Normalización. Eso es lo que creo yo debemos de dar énfasis en el contexto de narcocultura. La normalización que existe por ese mundo de locura, porque es una locura. O sea, es una locura como en los últimos 40 años hemos vivido en un contexto conflictivo en cuanto a márgenes de grupos sociales. Yo te comenté antes de cámara que tendremos que hablar un poco de historia y
precisamente nos tenemos que remontar a los inicios de este pedo. ¿Cómo surge la narcocultura? ¿Por qué existe? ¿Por qué es tan diferente la narcocultura de nuestro país al de otros lados? Porque el narcotráfico no nomás existe en México, existe en toda Latinoamérica y existe en Europa, con las mafias. Y en Estados Unidos también. Y en Estados Unidos también. Pero ¿por qué es tan diferente la narcocultura del norte de México al del sur e incluso al de otros países que son muy parecidos como Colombia o Guatemala u otros países donde también hay índices delictivos muy grandes por tráficos de droga? Hablando de tráficos de droga, así surgió este pedo. Eh, Basándonos en un hecho, en una línea histórica, eh, el cómo llegó a México la droga y el cómo llegó la comercialización de la misma, teníamos que remontarnos hacia principios de 1900 con toda la migración china y toda la migración asiática y un poco europea, ¿ok? No voy a profundizar mucho en cómo se desarrolló toda la droga en el país. Podemos mencionar la amapola, podemos mencionar incluso el principio de la cannabis. ¿Te Pero sabes la historia? O sea, ¿qué relación tienen los chinos con la droga? Porque la neta yo no. Me gustaría pues saberlo. mira, pues mira, leí en un artículo hace tiempo, si mal no me equivoco, no vengo muy estudiado para este pedo, ¿verdad? Porque el chiste es venir y hablar de lo que se nos salga del alma. Pero leí en un artículo hace tiempo en donde básicamente gente asiática, no en sí los chinos, gente asiática, debido a los conflictos que tenían en esos tiempos, por las dictaduras que estaban pasando en ese tiempo y por la pobreza que estaban pasando en ese tiempo, cayeron a este lado del país. Algo que yo sí te puedo decir, porque sí lo he estudiado un poco, es la migración tan grande que existe en Sinaloa. En Sinaloa tenemos grupos de, de razas diferentes. Tenemos, y eso lo pueden notar desde los apellidos. En Sí. Sinaloa existe mucha gente con genealogía, con pasado, con herencia china, tailandesa y griega. Hay Pues muchos griegos. hay un mapa, ¿no? Que viene por colores. ¿Cuál es el estado que tiene más descendencia de otros países? Y el norte, Sinaloa es, Sinaloa es uno de los principales, pero en sí casi todo el Sinaloa es norte. Sinaloa es el número uno, güey. Somos el país Ah, no, eso no lo sabía. con más índices de gente. Aquí casi no hay Extranjera. gente indígena, güey. Ujú. Y la gente indígena es gente que vive en los cerros, güey. Todas las ciudades de aquí incluso toda nuestra historia. Tengo un libro que ni lo he comenzado a leer, pero me lo prestaron hace poco, principios del mes de febrero, el cual habla sobre cómo la ciudad de Mochis fue criada, y ciudad de Mochis es una ciudad criada por los bohemios, por gente que tocaba música, por gente que hacía arte, por gente que practicaba las artes en general, gente aria, gente con descendencia española. Este es un dato que a lo mejor muchos no saben, deben de saber porque es muy obvio, pero por lo menos aquí en Culiacán, en Sinaloa, 1 de cada 10 y dudado va a tener descendencia de alguien del sur. La mayoría de nosotros tiene descendencia de otros lados del mundo. Los apellidos, tenemos apellidos muy raros, la mayoría tiene apellidos muy europeos. Somos gente con descendencia muy europea. Te puedes topar con amigas que tienen descendencia china, así como yo me puedo topar. Tengo una amiga que tiene descendencia griega, sus abuelos son griegos, hablan griego. O sea, es muy común aquí en este estado encontrarte con gente así. Y entre más al norte te vayas, más gente güera hay. Tú te vas a Mochis, te vas a Choice, es gente güera, güey, es gente güera. Pero bueno, no nos vemos del tema. El chiste es que la introducción de las drogas con los chinos es que, pues, obviamente trajeron su cultura. Si tú te vas a otro lado, si gente que vive aquí en México se va a Estados Unidos y se lleva costumbres muy tradicionales, imagínate a alguien que está muy arraigado a su cultura asiática, oriental, se vienen para Occidente y ¿qué van a traer? Van a traer lo que cultivan, van a traer lo que comen, van a traer lo que practican. ¿Qué pueden traer de allá? La amapola y la goma, porque allá ya tenían esa costumbre. Ven que es una ciudad con 11 ríos, fertilísima, en donde tú pongas una semilla, esa madre va a crecer, güey. O sea, no ocupas hacerle mucho, a menos que quieras hacer una puta granja, ¿no? Pero somos una tierra muy fértil. Entonces, es muy fácil el plantar algo y que crezca,
llegan los chinos, plantan su amapola y crece, ¿no? Pasan los años, pasa la revolución. Para las épocas de revolución ya había marihuana. Ya había gente que consumía y habían guerrilleros y caudillos que consumían marihuana. No estaba satanizada. Antes la marihuana no estaba sanatizada. Antes la marihuana era, pues sí, algo que consumía la gente mayor como el tabaco, pero no era algo malo. Es a partir de, me parece que del Maximato, cuando acaba la época de las guerras cristeras, cuando se llega a tener un poco más del indicio de la ilegalidad que es la marihuana, Pero fue por temas por Estados Unidos, ¿no? religiosos. Creo, según yo. Tiene que ver Estados Unidos, tiene que ver, Sí, parte porque de la prohibición tiene que ver Estados Unidos. Estados Unidos fue la primera que prohibió. No, no recuerdo en qué año, pero fue un problema ahí Primero no lo cuando... prohibían, primero Sí. querían que se comercializara porque estaban en plena puta guerra, tenían la guerra, Segunda Guerra Mundial y luego tenían una guerra de Vietnam que estaban cagando a todos y necesitaban droga y necesitaban demasiadas cosas para calmar a esas personas. Sí, no La sé. comercialización que se hizo fue enorme. La época de oro en México, imagino que ya te ha tocado ver un poco sobre esa época. Fue la época entre la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos estuvo muy ocupado haciendo sus cosas y México tuvo el tiempo Sí. perfecto para desarrollarse industrialmente y artísticamente y comercialmente. Comercializaban un montón de cosas industriales, muchos metales, mucha comida hacia Estados Unidos porque Estados Unidos no tenía tiempo para hacer eso. Estados Unidos estaba concentrado en sus guerras. Entonces, eso fue una época de mucho crecimiento económico para el país. A partir de que se acabó ese pedo, Estados Unidos dijo, yo no quiero gente así. Ya no necesito eso. Entonces te lo voy a prohibir. Quedamos estancados con un comercio a punto de, o sea, quedamos casi como de que, ¿y qué hago con esto? O sea, tengo todo esto para exportar y todavía tengo gente que quiere hacer más y todavía tengo gente que quiere consumir. ¿Qué hago? Ocupo exportar, ocupo comercializar. No, es que esa madre es mala, no lo puedes hacer. También tiene que ver un poco de ideología religiosa, el consumir o no consumir estupefacientes. Eh, es por eso como poco a poco se va implantando en la sociedad. Si tú llegas a una parte del país que es todo el norte de México, donde no había nada, 1940, 1950, no hay nada, son pueblos chicos, si acaso Monterrey, Tijuana y se acabó, gente que vive en ranchos, gente que no tiene nada que hacer más que sembrar, obviamente iban a hacer de eso un comercio. Y ahí es cuando entra la ilegalidad y es cuando entra el narcotráfico, que es cuando personas se alistan y dicen, este pedo es un negocio que me puede sacar dinero, necesito comercializarlo. No me lo permiten, me va a valer madre, yo lo tengo que hacer, porque es para lo que me enseñaron. Es porque desde chico me enseñaron cómo romper la goma, sacarla y, ajá, es como de chiquito me enseñaron a cómo plantar una planta de cannabis, hacerla crecer, cortarla y venderla. Si Sí, tú desde niño creces sabiendo ese pedo, ¿cómo quieres que luego, y no te dan otra educación más que esa, más que ahora le ponte a jalar porque tenemos que sacar este pedo? Solamente los de la capital van a estudiar y la gente rica, tú eres pobre, vete al campo y tienes que trabajar, él es mano de obra y no vas a hacer, tu vida va a ser así. Se te acaba el negocio, ¿qué haces? Sigues comercializando y es cuando entra la ilegalidad, entra el narcotráfico y entra todo este pedo que no se empezó a notar hasta principios de 1980, que es cuando entran los capos. ¿Qué ibas a decir? que es un muy buen contexto el que pones de todos esos factores que hicieron que Sinaloa y Culiacán sean pues la cuna del narcotráfico, Ujú. porque en esa época en la que comenzó el narcotráfico, porque hay una relación entre la revolución y el narcotráfico, no lo, Demasiado, güey. no lo podemos negar. Entonces, Ujú. en la época de la revolución, eh, Culiacán no era una ciudad tan grande y era una ciudad muy pequeña junto con todas las demás ciudades que existían en ese entonces aquí en Sinaloa, Del norte. a comparación de Tijuana, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México. Entonces esto combinado con que es una ciudad, una región muy fértil y una región donde había poco control de parte del gobierno, pues era muy fácil eh, hacer actos delictivos aquí. Entonces, Ujú. desde la revolución fuimos creciendo. Conforme la ciudad fue creciendo el narcotráfico,
Por eso Ujú. aquí en Culiacán es donde puedes ver más gente eh, con esa cultura. Y es Ujú. muy curioso porque también, no solamente en Sinaloa, sino en las partes colindantes de Chihuahua con Sinaloa, en las partes colindantes de Sonora con Sinaloa, también se ve, pero entre más al norte te vayas, entre más alejado de Sinaloa estés, vas viendo que la narcocultura va desapareciendo un poco. Ujú. Eso me parece muy curioso. Es que es muy interesante cómo tenemos que destacar muchos factores. Estamos hablando que en esos tiempos el norte del país no existía, güey. Ujú. La historia de México traza al norte como una zona muy baldía. Incluso geográficamente, güey. Tú ves cómo está trazado geográficamente México, te llaman la atención como Chihuahua, Durango, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, son estados grandísimos. Porque ni siquiera en ese momento fueron estudiados lo suficientes como para decir, los vamos a trazar así para que funcionen mejor, como en su momento se trazó Aguascalientes, Querétaro, demás cosas. Eran partes que no estaban estudiadas, eran partes que no sabían del conocimiento. Sabían de las ciudades principales. Monterrey, importantísimo. Mm, Tijuana, pues estás hablando de casi, bueno, Tijuana empezó a notarse más a partir de la división de la frontera. Culiacán, ¿por qué? Porque era la capital de un territorio que tenía 11 ríos, que era una tierra muy fértil, que tiene 11 ríos. Entonces es muy importante cómo, obviamente, el narcotráfico no hubiera surgido igual en el sur que en el norte como surgió, porque en el sur sí estaban fijados en qué pedo, aquí Pues de no. hecho, toda la ves historia de México y lo único que ves es la historia del centro hacia abajo. Porque aquí no existía, güey. Aquí había muy poca gente, güey. Por eso Sinaloa ahorita está creciendo y por eso todas las ciudades del norte son ciudades promedio, muy provincias. Por eso no hay una Guadalajara para este lado, para el noroeste. Tenemos a Monterrey de puro milagro, pero Pero si no fuera Monterrey, hay algo muy curioso que la calidad de vida en el norte es muchísimo mejor que en el sur. porque también Tiene que estamos muy ver porque blindados está con el cerca de país. Estados Unidos, ¿no? Ajá, por Pero lo mismo, porque sí, estamos muy colindados con el vecino gigante que tenemos. Eh, Sentándonos nuevamente en lo que es el narcotráfico. Ya vimos cómo surgió, fue un resumen muy pequeño, cómo surgió este pedo, ¿no? Cómo es que, si tú no entiendes por qué la gente comercializa marihuana ilegalmente y por qué es un negocio, bueno, para empezar, tienes que entender qué es la marihuana, yo no te la voy a explicar, pero consúmela, es muy buena. Eh, ahí vas a entender por qué esa madre no, se hijo, mis comercializa papás ven mucho. el podcast. ¡Ay! ¡Ay! Hellmans, qué bruto. Cilantro, consuman cilantro. No, mentira. Eh, Nada, pero o sea, es obvio por qué se comercializa ese pedo. Aunque hoy en día el negocio del narcotráfico no tiene nada que ver con la mota, pero Y es algo muy importante que tenemos que destacar, que ese es un tema qué muy es aparte. lo que es el narcotráfico en sí. Porque inmediatamente cuando te dicen la palabra narcotráfico, piensas en drogas, pero Ujú. no necesariamente. Eh, el Eso nar- era antes. ¿eh? Es que eso era antes. A lo que quería llevar ahora el punto es, ahorita en la actualidad, el narcotráfico está muy desligado o no tiene mucho que ver con las drogas. Y si tiene que ver drogas, la marihuana es la última que van a comercializar porque ya no es un negocio como tal comercializar marihuana. Todo el mundo comercializa marihuana, todo el mundo tiene marihuana. La marihuana, ¿tú crees que la gente no consume marihuana? Llegas a un punto donde ves que todo el mundo consume marihuana. La marihuana es, incluso tus mayores ídolos, es como que te das cuenta que hasta ellos promueven la marihuana. Pero quiero partir ahora desde el punto en que 1970 se acabaron las guerras, hay una guerra fría en el plano mundial. México está tranquilo. México ya vivió de varios sexenios, problemas de represiones sociales, problemas de gobierno, pero andamos bien. ¿Qué pasa en el norte? En el norte, obviamente, esos güeyes ya tienen bien metido en la cabeza que hay que plantar y hay que comercializar, porque es lo que durante 20, 30 años atrás te estaban enseñando a hacer. Vale, sácale, güey, tienes que sacar.
parte esa madre y sácale ¿sabes? Nos iban a quedar con los brazos cruzados de que ahora qué hacemos. No tenemos escuela, no tenemos nada, estamos en un puto rancho lejos de la capital, no nos podemos ir, el gobierno no viene a vernos, ¿con qué vamos a comer? Y todavía existe esa realidad en la actualidad. Tú te puedes ir a Badiraguato, a la madre, para allá bien metido para adentro y vas a ver esa misma realidad, güey. Morritos que crecen y ¿qué hago? No tengo escuela, mi escuela no funciona correctamente, mi familia no tiene con qué hacer nada, pues ¿qué hago? Pues me pongo a ayudar en el campo. Uy, Y entonces, ¿sabes a qué me recordó, güey? A Goodfellas. sí, ¿La güey, viste? sí, güey. Goodfellas es una muy buena imagen de lo que es la mafia Esa, y lo que ese, también podrá ser una cultura del narco, ajá, pero de... ese ejemplo que pusiste me llevó a la mente inmediatamente la película de Goodfellas. Es muy buena película Pero de Goodfellas. después, Buenos después muchachos. hablamos de eso cuando toquemos la narcocultura. Síguele. Correcto. Entonces, a- hablando de contenido de entretenimiento, yo les recomiendo ver mucho Narcos. Narcos México, es una buena serie. La serie del Chapo también puede ser una serie muy buena, la que pueden ver. Hablan un poco sobre lo que es la movilización de todo lo que es la cultura, de todo. O sea, yo no sabía este pedo, pero ahorita estamos en 1970, ¿no? En 1970 nacen los primeros capos, ¿no? Como que los primeros güeyes que deciden hacer una coalición o un cártel, como se le conoce. Para este tiempo, en Colombia andaban bien locos, ¿eh? En Colombia ya tenían una puta organización y la madre está aquí en México, apenas estamos como de ¿qué pedo? Y allá en Colombia, todas esas regiones del sur, Brasil, o sea, ya estaban como que más organizaditos. Les llegó más rápido el tiempo, no creo que tenga nada que ver con que hubieran sido mejores o peores, simplemente les pasó primero, ¿no? Y a nosotros apenas estamos como de ¿qué hacer? Y fue en esta región de Sinaloa, irónicamente, porque fue donde más tuvo esa presencia de cultivarse y demás. Hay una madre que se llama el Triángulo, que está en la Sierra Madre Occidental, que divide Sinaloa, Durango y parte de Chihuahua. Esa madre se hace un triángulo y supone que todo ese triángulo adentro es un mundo de plantíos y de cosas por el estilo. Eh, es cuando se ponen de acuerdo y hacen una coalición. O sea, tú imagínate, es como que se ponen de acuerdo y dicen, este pedo es un negocio, nos lo quieren quitar, pues nos vamos a juntar y vamos a hacer una coalición y vamos a comercializar por todos, güey. Y vamos a meter para los gringos y vamos a agarrar de acá y vamos a agarrar de acá, güey. Pasan los años, güey, y aquí es donde viene una parte muy importante, güey, que es como una verdad histórica que no se cuenta, no está en los libros. Todo lo que te acabo de decir tú lo puedes leer en cualquier artículo, pero esto es algo que no se dice mucho y es la ayuda y la aceptación del gobierno hacia esa comercialización ilegal. Ellos no pueden decir, estamos a favor de la comercialización de las drogas, vamos a apoyar a estos güeyes. ¿Cómo crees tú que un grupo, una coalición, un cártel evolucionó tantos sin haber sido afectado seriamente? O sea, ¿tú crees que ellos tuvieron el poder tan cabrón como para decir, nos las va a pelar el gobierno y vamos a sacar todo adelante durante como 15 años, que fue cuando ya empezó un poco el desvergue? Solamente no, ocupaban saberse y se sabía y se apoyaba y se sacaba negocio al respecto. Es parte de la corrupción que nos toca tener aquí en este país. El saber que ellos hacían un comercio que no lo pueden apoyar porque no la querían legalizar, ahí sí no sé por qué, güey. Entonces, si te pones a pensar, una gran solución a este conflicto social es, ok, quieren comercializar muy bien, vamos a legalizar este pedo como lo acaban de hacer, vamos a poner leyes estrictas, vamos a soncavar todo el mercado de la marihuana y ahora sí, vamos a hacer un negocio. ¿Quieres participar? Ok, yo te apoyo, pon tu negocio. Sí, No pues fue así. como la cerveza, ¿no? Igualito. Igual, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y se dan cuenta de algo, y es que se está saliendo de control. Eso lo puedes ver en las series, o sea, todo lo que te voy a contar aquí lo puedes ver en la serie. Lo relatan muy bien en la serie Narcos. Eh, Se dan cuenta cómo, güey,
se sale de control, güey. Cómo lo que pensaban que iba a ser un negocio local se hace un negocio internacional. Cómo un cabrón logra contactarse con Pablo Escobar, güey, y ya luego meten avionetas, güey, y van y trazan por todo, y, no, y que ¿a quién le mandaste la merca? No, pues se la mandé a Rusia, a la madre, dicen, ¿qué pedo? Cuando el gobierno se da cuenta de esto es cuando dicen, nosotros tenemos que controlar este pedo, regularizarla sin legalizarla, o sea, que ellos fueran los que mandaran a esos güeyes no se dejan, porque si no mames, es nuestro negocio, es lo que nosotros estuvimos haciendo durante 30 años, lo que a mí me enseñaron a hacer, lo que mi antecesor luchó para que yo lo estuviera controlando, y tú me lo quieres quitar para controlarlo, solamente porque no te gusta que yo esté generando más dinero de lo que tú generas. Y es Un cuando inicia poquito. una guerra, y es lo que vemos durante todos los 80s, finales de los 80s y 90s. Te puedo mencionar a Miguel Ángel Félix Gallardo, a grandes capos que ellos iniciaron, y aquí es una parte muy importante de la narcocultura. Esos güeyes iniciaron con nada. Esos güeyes iniciaron como esos morrillos que ya estaban acostumbrados a hacer esos trabajos porque sus papás les enseñaron a hacer esos trabajos, porque los tenían así, porque ese era su trabajo, güey. Y cuando les dijeron que el trabajo que tanto iniciaron así de chiquitos es ilegal, con esos güeyes se cuatrapearon. Cuando empezaron a generar dinero por hacer ese pedo, pues obviamente como todo ser humano, pues eres corrompible y tienes pedos, excesos, que es la vida de la mayoría es la mayoría de los casos de las vidas de los narcos, excesos, porque generan tanto dinero que sus papás nunca tuvieron. No me quiero centrar en el narcotraficante más famoso del mundo, creo yo, que es Joaquín, pero Mi papá. él es un caso inicial. Pero tú no puedes comparar a ese güey con sus hijos, porque sus hijos ya nacieron con todo lo que el papá ya obtuvo. Ellos no tuvieron que nacer en un rancho en la tuna ya valiendo verga. O a lo mejor y sí nacieron allá, porque creo que de allá tiene toda la familia, ¿no? Pero no les tocó lo mismo, eso es a lo que quiero llegar. Y es cuando se corrompe el mensaje de nobleza que tiene al principio. Yo no le veo lo malo o lo natural, el hecho de que, güey, pues así nacieron con esa tradición y esa costumbre, plantar y comercializar localmente. Tuvieron una oportunidad emprendedora, hasta eso, de alargar el negocio, y es cuando entran en la ilegalidad porque tiene que ver mucho la cultura social que se vive en esas regiones. Es una cultura misógina, es una cultura altanera de empoderamiento. Yo tengo más que tú, eres un pendejo porque tienes menos que yo, y yo soy más que tú. Se disfrazan con falsa humildad y se disfrazan con falsos santos. Creo que hubo una plática que escuché hace tiempo en donde, y aquí quiero que opines tú, creo que incluso tú también me lo comentaste, no sé, no recuerdo, sobre cómo los narcos se encomiendan a los santos, o sea, a una religión, pero cometen actos de pecado no venial, de pecado capital, o sea, de muerte. Pecan de matar, pecan de violar, pecan de extorsionar, pecan de muchas cosas muy feas. Y aún así se encomiendan a santos, se encomiendan a una religión, son cristianos o católicos la mayoría, porque pues, son de México y en México hay mucho catolicismo. Se encomiendan a una Virgen de Guadalupe. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué opinas en cuanto tiene que ver un poco con psicología? Que ellos se encomienden a la hora de hacer su trabajo. Sí, sí, lo hablamos. Yo te dije que ellos no tenían al 100% claro todo lo que dice la Biblia y la religión católica, pero pues la religión católica es muy criticada por eso mismo, por los mismos cristianos, ¿no? De que hay santos para todos, hay vírgenes para todos, hay todo para todos, y que es como una religión laica que te permite hacer lo que tú quieras y solo con creer, pues te ganaste el cielo. Eh, pero en relación a eso, pues ellos no saben o no tienen conocimiento real de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para, para su religión. Porque
ellos se aferran a algo que creen que los va a salvar porque obviamente saben que está mal matar, obviamente. Es que ese es un problema. Eh, Todo lo que acabo de decir no es para normalizar los actos delictivos que hacen, porque a fin de cuentas, todos los capos que han existido, aunque hayan tenido el origen más noble que han tenido, son delincuentes, porque cometieron actos ilegales. Y el peor de todos no fue comercializar cannabis, ese fue el menor, incluso no lo considero un acto ilegal. O sea, ante la ley es ilegal, pero es muy estúpido. Todos sabemos que es falsamente algo hipócrita el el condenar a alguien por haber comercializado con eso cuando no debieron de haber hecho eso, Mm, Pero, cuando no tienen una escapatoria. El origen delictivo de ellos empieza a partir de que les funciona comercializar, pero ocupan matar para ujú, comercializar, sí, a ocupan lo que voy es extorsionar. que ellos saben que está mal matar. Eh, no mames, se me olvidó, güey. Saben que está mal matar. Está cabrón que se te olvide algo, está bien Sí, cabrón, güey. pues es que lo tenía en la punta y en cuanto empecé a hablar se me olvidó, güey. Así me pasa, güey. Sí. Date tu tiempo, güey. Mm, síguele, síguele, síguele. Pues bueno, adelantando este resumen que les quiero dar a entender sobre cómo esto este pedo del pinche narco, eh, avanzamos, obviamente llega Espérame, espérame. grandísimo, más, ajá, Ya, ellos saben que está mal matar, pero ellos lo ven como su única salida, su única escapatoria. Piensan que están sí, condenados, o es lo que creo yo, ¿no? Piensan que están ujú, condenados a hacerlo y que es la única opción que tienen. Entonces se aferran a algo, se aferran a también siento, alguien, a sí, un ente. también siento que eso que me comentaste es muy importante, siento que se aferran a que ese es su destino, güey, Ujú, hacer eso nada más, sí. o sea, porque tú dijeras, ok, a lo mejor se metieron a eso nada más para subsistir y ya después se quieren dedicar a otras cosas. No, güey. Su motivación de vida es ser narco, es comercializar eso, güey. Pero Así es como quieren vivir, güey. eso es al principio, ¿no? Ya cuando, pues, ven que todas sus acciones malas les dan puras cosas que ellos consideran buenas como muchísimo dinero, muchísimo poder, pues Ujú. ya cuando hacen un acto malo no están viendo el acto malo, sino están viendo lo que tienen detrás o lo que va a venir por delante de ese acto. Y prácticamente No, correcto, deshumanizan todas las acciones que hacen por la recompensa. pero Y lo que yo te digo es que, güey, no hay ningún caso de, supongamos, yo, güey, me voy a meter al narco, güey, voy a comercializar, güey, y ya que llegue a un punto bien cabrón, obviamente sin exagerar, sin ser reconocido mundialmente o ujú, nacionalmente, ya que tenga un dinero cabrón, así de que, no sé. El caso de Breaking Bad. O sea, de que el güey quería hacer generar un dinero, güey, para luego salirse, güey. O sea, Breaking Bad es otra muy buena serie que tienen que ver para entender cómo piensa alguien en ese tipo, güey. Al final, y eso es spoiler, al final Walter, toda la serie se la pasó diciendo de que, lo hizo por ustedes y la madre. Al final él acepta que no lo hizo por ustedes, lo hizo porque disfrutaba hacerlo, güey. Es el pensar de un criminal, güey. y Hice eso porque me gustaba hacerlo, güey. no, Me pero gusta la adrenalina de estar así, también güey. una de las razones por las que no pasa eso es porque a mí al menos desde pequeño me vienen diciendo eso, como tratándome de alejar de ese mundo, Mm, diciendo que si te metes no hay vuelta atrás, si te metes vas a estar adentro por toda tu vida. ese es el Y, detalle, güey. y tiene algo de sentido, ¿no? Porque en ese negocio en el que te metes con otras personas y con la vida de otras personas y con el dinero de otras personas, pues obviamente vas a generar enemigos y va a haber gente que te va a querer matar pues de Ujú. siempre. Sí, Eh, sí, sí, sí. y es algo que a mí me dijeron desde pequeño. O sea, yo Ujú. lo tengo muy arraigado porque vivo aquí, Querías porque vender, vivo en este querías, contexto. querías vender un chicle y una vez que te metes no hay vuelta Sí, atrás, sí, güey. sí. Quería llevar dulces a la escuela y mi papá de,
Ojo, ojo ahí, Ah, huevo. Ah, huevo, güey. No mames. De que vente, hay que poner un negocio, güey. Hay que vender chicles. Hay Papá, que... sí, ponte. Güey, una vez que te metes, no hay vuelta atrás, cabrón. Te Cuando, agarras muchos cuando... enemigos. Próximamente nosotros con nuestro negocio de panes. ¿Verdad, güey? Sí. Peleándonos con la otra, Con otra la... gente que hace Sí. pan. Peleándonos por la Sí. plaza y todo eso. Llegas y le rafagueas, güey. Ta, 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 ta. De parte del Moicas, puto. Ta, 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 y lo rafagueas, güey. Para Vamos a ser dueños llegar... de la plaza. Vamos a llegar con... Ah, güey, no, ya. Iba a decir algo ¿Con quién? privado. ¿Con quién, güey? Vamos a ver con quién. A la Con cocina, Doña a Luz. la cocina, Vamos a llegar a la herradura, así. a la cocina express, güey. Ya ves que venden panes. Vamos a llegar a las cocinas así. A huevo. No mames. Bueno, ya. Ay, Obviamente eso se va a escuchar un cuando digamos nombres. Obviamente, somos profesionales. pues allá tú. Tú lo vas a editar, ¿no? Sí, ahora sí van a ver lo que es una buena edición, no como el pendejo este que nos editaron. Ajá, sí, ajá. Bueno, a mí me parece... Tú comentaste un punto así muy clave de por qué se hizo tan grande este rollo. De que, en parte, todas las cosas ilegales te van a dejar mucho dinero. Porque Sí. pues, por ser ilegales se paga muchísimo. Entre más difícil de conseguirse algo, más caro es oferta y demanda. Pero, pero como de algo local pasó a ser algo internacional aquí en nuestra región. Y es por lo que comentaste, que desde el principio se vio que genera muchísimo dinero. Entonces, desde siempre, esas personas buscaron crear lazos y nexos con personas que posiblemente sean sus enemigos, como el gobierno, y que posiblemente vayan a interferir en sus negocios. ¿Y qué les ofrecieron? Pues un poco de lo que ganan. Es ¿Y que sí, güey. quién Es no, que, a ver, quién ejemplo no va a pedorro, güey. negar, quién va a decir que no a ese tipo de cosas? Cuando llegan y te Ejemplo ofrecen un pedorro. maletín con 1 millón de pesos que va a resolver tu vida, pues es muy difícil de encontrar una persona que diga que no. Ejemplo pedorro, güey. Tú y yo hacemos un negocio de panes, güey. Y hacemos unos panes, güey, pasados de lanza, güey. Panes, güey. No mames, güey. Los mejores panes de Sinaloa, güey. Aquí la gente es bien mensa para hacer panes, güey. En el sur los panes están bien buenos, pero aquí los panes, bien para la verga. Me acabo de Los comer únicos buenos son unas gorritas de los nata únicos. en la Rosales. Ajá. Los únicos buenos son los picones que venden en el seguro, güey. O en el seguro, en el estadio general, donde están los tomateros, güey. Y los del restaurante que tú y yo conocemos, güey. Son los mejores panes que yo he probado. Pero pues, supongamos que hacemos unos panes bien ricos, güey. Y duramos un año, güey, generando ingresos con los panes, güey. Billetón que le agarramos tú y yo güey, haciendo panes, güey. Sí, que tenemos todo Pues una Culiacán, llega así pasado adelante. así de que no mames, En güey, son los los panes, ochos y la güey. madre. Los panes, güey. Pero de una, güey, quieren prohibir los panes, güey. Llega alguien, güey, y dice, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer panes, güey. Los panes son del diablo, güey. Esa madre tiene mucho gluten, hace daño, güey. Vete a la verga, ya no vas a hacer panes. Y Y la demanda y es a de la que, gente le gustan los panes. Ajá. y la gente quiere panes, güey. La gente dice que yo sé que me engordan, pero yo quiero los panes, güey. A mí me maman los putos panes, güey. Yo quiero pan, güey. Quiero pan con leche, güey. Con café, güey, con café. Con café, güey. O sea, la gente quiere, güey. Quiere ese pedo. Y libros. Y libros. La gente está chingue chingue por los panes. Tú no puedes hacer panes, güey. Y te quedas así, güey. Lo único que sabes hacer en tu vida es hacer panes, güey. Tú creciste, güey, haciendo panes, güey. No sabes otra cosa más que hacer panes, güey. O sea, tú al lado de ti, güey, hay una planta con trigo, güey. Tú lo ves y dices, madre, es pan, güey. Yo puedo hacer pan con esa madre, güey. Y, ¿sabes, güey? O sea, sí me entienden lo que estoy tratando de decir. Entonces, pasa lo mismo, güey. Hay gente que crece, güey. Gente produciendo esa madre, haciendo que crezca la plantita, güey. Cortando la planta, güey. Para venderla. Duraron un chingo de tiempo donde les enseñaron que era normal hacerlo porque tenían una urgencia por hacerlo, porque tenían que mantener al vecino de arriba. Se les cortan el chorro del agua
se quedan sin hacer nada, lo van a seguir haciendo. Porque es lo único que saben hacer, lo que sabían hacer y lo que siguen sabiendo hacer. Y está bien, no tiene nada de malo. O sea, se debe de normalizar y de regularizar. Y qué bueno que ya se legalizó, falta que se regularice y que se diga cómo se tienen que hacer los procesos para que deje de haber ese tabú de ay, ay, la droga. Aclarando, eso fue antes. Ahorita los capos, los carteles, su mayor ingreso no son las drogas. Los mayores ingresos son extorsiones, son rapto de niños, vender órganos, vender Las partes de armas. personas. Hoy en día, extorsionar gente, ese por llamada, bueno, la de las llamadas, la mayoría son de encárcel, pero raptar a gente y hacer extorsión. Eso es lo que el día de hoy, creo que a partir de los 90 para adelante, las drogas dejaron de ser, incluso droga como la cocaína o como demás cosas, dejaron de ser un rollo Pero, tan ilegal en ese sentido, porque yo tengo la teoría, güey, de que como tal, sí es ilegal, pero el comercio es muy, muy influenciado por es que, gobiernos. mira, es algo muy curioso eso que comentas de que ya no se ve tanto lo de la droga, pero para los cárteles grandes, Ujú, sí, su mayor sustento es la droga, porque ujú, hay un vecinito que paga mucho por ellos. ujú, Y entonces, ¿qué pasó cuando... es como si fuera el pinche capitalismo, ¿no? ¿Qué pasó cuando la empresa grandísima que no puedes competir con ella te quita todo lo que tú puedas vender? ujú, Vas a buscar otras fuentes de ingreso. Que hicieron las personas locales que ya no podían competir con la empresa grandísima, en este caso los carteles, pues empezaron a hacer negocios locales para gente muy específica. ujú. En este caso, pues empezaron con la trata de blancas, empezaron a extorsionar. Ah, si tú ves desde fuera, ves que el narcotráfico no afecta tanto a la vida de las personas, Ujú. que por ejemplo nosotros que vivimos en Culiacán y que todas las personas de otros estados de la República tienen ese estigma de que aquí en la esquina hay una balacera y que te matan nada más al salir y cosas así, pero en realidad no es así. Culiacán No. es una ciudad tranquila relativamente, ah, Ujú. porque el narcotráfico no nos afecta directamente a nosotros, a Ujú. nuestra vida diaria. Sí, o sea, En el güey cambio, que te asalta, el güey que te asalta no es de narcotráfico, ajá, es un pinche cabrón que no tiene nada que hacer, güey. en cambio, ¿quiénes son los que afectan a la sociedad, a la gente de a pie? Es esas empresas pequeñas Pensé que que... asesina a la policía, güey. Yo, a huevo, puta policía, chinga tu madre. No, Ya me puse bien acá también yo. pues, pero esas empresas pequeñas que se formaron por no poder competir con las empresas grandes. Y por Ujú. eso que las personas que hacen trata de blancas, que también, o sea, que también los cárteles grandes lo usan porque, pues, para ellos es parte de... eh, Ujú. pero ese tipo de acciones que afectan, sí nos afectan a la gente de a pie, lo hacen grupos pequeños. Ujú. Y es algo curioso como, como también para los actos delictivos Es hay que este sí, sistema, ¿no? Parecido sí, al es que capitalismo. son a huevo. O sea, sí, sí tienes razón. Obviamente te interrumpen un negocio, no te vas a quedar con los brazos cruzados. Tienes que buscar otras formas de cómo subsistir, de cómo hacer que la coalición, el cártel, no se te venga abajo. Y que no te vas a poner a vender panes. Obviamente no. Tienes que seguir con una línea de ilegalidad porque lo ilegal vende. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste, clientes específicos, gustos específicos. Hay que entender que desde siempre ha habido ese rollo de trata de blancas y de venta de órganos y de extorsiones, pero nunca fueron tan grandes como en los últimos 30 años.
Y eso se debe de notar debido a que pues hubo esa mini guerra. Uno cree que la guerra empezó en 2016 con Fox, digo, con Calderón. Pero es una guerra que ya se venía haciendo desde ese tiempo. Solo que había, ojo, igual eso es una verdad no histórica, es una verdad que, pues, no se va a venir en los libros, pero es una verdad que muchos conocemos y es que desde hace tiempo, desde hace muchos años, como lo comenté también hace rato, había ese silencio, ese pacto de yo sé tu negocio, voy a vigilar tu negocio, no te pases de la línea con tu negocio, te vas a tener que mochar una parte para que yo no diga nada y tú sigue. Mientras no brinques la barda, todo va a estar bien. Sí, Brincan la barda. ¿Cómo brincan la barda? Con una comercialización internacional enorme y con llegada de otras cosas que ni ellos esperaban. O sea, ¿cómo te pones a negociar con el cártel, con el capo más grande de todo Colombia y te pones a dirigir droga de un lado para otro a todos lados del mundo? Ese problema que inicia en un país va y termina en otro. Y luego el otro país le recrimina, oye México, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué me estás mandando este rollo? Estás diciendo que andamos valiendo madre y vienes tú y me mandas esto, ¿qué rollo? En 2016 se inicia la guerra, siento yo que incluso por mero populismo, por mero querer verte como el gran chingón, le salió el tiro por la culata, porque obviamente durante muchísimos años los dejaste crecer y quieres meterte con ellos, ya que son una bomba, ya que son una coalición bien formada, ya que tienen rangos, ya que tienen una ideología de comercio, como le acabas de decir, que parece capitalismo, te quieres meter con ellos ya que son una institución casi casi, nada más que no son muy formal que digamos. Te hubieras metido cuando recién estaba iniciando, te exactamente. hubieras puesto a regularizarla cuando recién estaban y hubieras tenido un muy buen género de económico y de comercio con las drogas. Si no hubieras tenido esa idea tan errática y tan satánica y tan católica de Y que es estaba que, mal. y es que sí está muy difícil, o sea, ya luchar contra este ente tan grande que es el narcotráfico porque se le salió completamente de las manos A a... ver, para empezar, voy a decir otra verdad y este pedo es, que hay gente que no lo cree. Sinaloa es un narcoestado, güey. Sinaloa no lo controla un partido político ni lo Ujú. controla el presidente, güey. Sinaloa sí quiere, güey, y lo demostró ese día, güey. Si ellos quieren, agarran toda la puta ciudad, güey, y la manejan como ellos vergas quieran. Y no nomás somos el único estado así. Hay varios. Me atrevo a decir que Baja California enterito es otro narcoestado. Sonora, Tamaulipas. Son narcoestados, son estados que están muy, Michoacán es un narcoestado, Guerrero, Veracruz, ahorita está horriblemente invadido por personas así. Hay muchas partes de México que ya no son controladas por el lado del gobierno, hay un pacto escondido. Oye, el presidente ahorita se deja ver muy obvio, o sea, de que cada 2 meses viene y va y comen al restaurante que tú y yo sabemos. Y va a los lugares que tú y yo sé. Y luego va y saluda a la mamá del Chapo. O sea, es súper obvio ese güey. Me da mucha risa. Chica tu madre, Aldo. Pero, ajá. Es una verdad que lo que estabas diciendo. Te interrumpí, perdón, güey. Tuve que No, decir pues la eso verdad. de que ya no... Pues, en primera lo que hizo Calderón estuvo mal, no Ay, un pendejo puedes, Calderón, güey. Si lo veo, le nunca, voy a dar un zape, güey. no sé cómo se le pasó por la cabeza declararle la guerra al narco cuando ya no puedes declarar eso, o sea, tienes que evacuar a todas las civilización para poder hacerle una guerra al narcotráfico, porque cuántas vidas no se va a llevar Diokis, porque tampoco es que lo vayan a solucionar. Es Eh, muy pendejo lo que sí, hizo, sí, güey. sí, y es que ya no puedes, para solucionar este problema del narcotráfico no tienes que tomar medidas, siguiendo un reglamento, ¿no? Van a ser Ujú. soluciones ortodoxas que posiblemente ahorita, digamos, no tienen nada que ver, pero son, son soluciones que no afectan Y directamente, que no atacan directamente al problema. Por ejemplo, tampoco tienes que ir. Ajá, di. la educación, no sé, una mejor organización con Estados Unidos, porque si Estados Unidos se pone
duro, firme, y dice, vamos a hacer que... vamos a poner normas y vamos a ser más estrictos en lo que pasa hacia nuestro país, pues se van a quedar sin compradores. ¿Y qué va a pasar aquí? Ay, güey, pero... güey, Estados Unidos también, güey. Exactamente, pero También Estados Unidos también es gobernado por personas que les gusta el dinerito, ¿no? El dinerito fácil. Eh, pues sí, el narcotráfico siempre fue un problema que se retroalimentaba con la corrupción del gobierno y que sigue pasando y es una retroalimentación muy, muy, muy cabrona que si la dejamos crecer, no sé, güey, podemos llegar hasta a la distopía que te imagines. Hay que escribir una novela de eso, güey. Una distopía yo sí así. veo una distopía anarquista, güey. No, no, Porque no. la filosofía de los narcotraficantes es que no existan muchas leyes, güey. O sea, su vida y su origen en carteles son hacer y deshacer, güey. Una distopía así basada en un narcoestado. Estaría bien, ¿no? Cabrón, ¿no? Un Bestseller, ¿no? bestseller. Tú y Sí. yo, hay que ser, ¿cierto? ¿Cómo se llamará? La rebelión de... Ah, la rebelión. No. El 2000... 1985. No, no. 2017. Porque, pues, lo... Ah, no, fue 2019, qué pendejo. Sí, bueno. 2019. Sí, no, 2019 es un buen nombre. Y no, 2019. Es muy creativo. Nunca sí, ha muy habido uno así. creativo. Orwell, ¿quién es ese? ¿Quién es Sí, Orwell? sí, sí. ¿Quién es ese pendejo? No vale verga, ¿no? Ah, se me fue lo que te iba a decir, güey. Te iba a decir que, o sea, ¿en qué puta cabeza se le ocurrió el idiota, güey? Decir, oh, sí, soy el presidente de México, tengo un chingo de policías. Pinches policías también no tienen ni siquiera, o sea, ¿en qué cabeza se le ocurrió, güey, que nuestro ejército y nuestro policía federal se podía encargar de disluir los cárteles? Porque no nomás es uno, güey, son como cuatro, bueno, en este tipo eran como cuatro, toditos son más, porque luego se desintegraron y la verga. Porque tampoco han sido perfectos, han tenido sus problemas sociales internos. ¿En qué cabeza se le ocurrió decir, mi armamento militar y policía federal va a acabar con con todo el narcotráfico de todo el país y con los tres carteles más poderosos del mundo incluso? Porque hasta eso somos líderes en cuanto a carteles así poderosos, Sí. junto con algunos de Europa. ¿En qué cabeza, güey? O Mira, sea, sí atrapó a varios, o sea, sí hizo sus cosillas, pero... pero es que me da mucha risa que celebren mucho la captura de un capo grande cuando el capo es nada más una imagen. Es una imagen, güey. Sí, el capo es una... O sea, el Chapo, güey, Es como la foto de perfil, güey, de una página... el No Chapo sé, es una güey. imagen, güey. O sea, ¿tú crees que si él hubiera sido el mayor gran líder de todo el puto cártel de Sinaloa, el cártel más grande que ha existido en este país, se dejara atrapar 3 veces, güey? O fuera tan pendejo, güey, como para dejar de hacer una entrevista por un cabrón. Todos sabemos que el que manda aquí es Don Mayel, güey. Es Don Mayo, güey. Ese es el vergas. Es el que yo le rezo, güey, en las noches, güey. Porque no venga por mí, güey, ni por nosotros, güey. Por andar hablando de temas muy complejos, Dani, güey. La neta, güey. ¿Cómo se me ocurre hablar de esto a mí, güey? Pero Ay, mi soy pirata de comunicólogo, tengo que tener Culiacán. huevo. Mi Soy, pirata, soy, mi soy piratita. comunicólogo. Soy mi piratita. ¿Cómo te extraño, mi pirata? Hace tiempo que no está con nosotros el extraño lo del pirata. Cuando se pegaba unas pelotas. Era una verga ese, güey. Así como, Me tocó ver una vez en como persona, güey. neta, a mí no. Pero de que, A mí sí. qué harías con una máquina del tiempo? Y ya sales corriendo a Decirle decirle al al pirata, pirata. no, pirata, no digas eso. No le digas eso a Don Mencho, pirata. No le digas eso. Ah, güey, pobrecito el pirata. Bueno, dejando al lado de ese gran héroe nacional. eh, Que es eh, la viva imagen de narcocultura, ¿no? es la viva imagen. Y ahora sí ya vamos a centrarnos. Ya dije mucho pinche choro y ya hablamos de pura pendejada. Ahora sí, ya va a empezar el podcast. Ah, ya, ahora sí, ya.
Vamos a hablar del tema que nos incunde. ¿Por qué digo yo que es un cáncer la narcocultura? ¿Por qué ataco de esta forma a este estilo de vida tan notable aquí en Culiacán? Muy bien, Culiacán, Sinaloa, es un estado muy notorio por tener buchones, ¿no? ¿Cómo definirías tú a un buchón? Se vale equivocarse. Claro, yo ya dije lo de narcocultura, vas tú. Ah, vale, es verga, güey. Ok, un buchón o una buchona, güey, es una persona que tiene gustos excéntricos, afrodisíacos o exóticos. Si tú vienes aquí a Culiacán, un buchón lo vas a ver muy, así, el 90% con un reloj, pinche reloj mamón, así. Tiene que tener un reloj mamón. Si no es mamón, no es buchón. Una camisita cara, original. Esa gente tiene dinero. La gente buchona tiene dinero. Si no es clase media alta, es clase alta. No necesariamente tienen que ir chuecos. Pero si no va chueco él, va chueco su papá. Y si su papá no va chueco, alguna cosa le tienen que pisar. Porque es, a pesar de que está mal, y es algo que yo también critico mucho, por lo menos aquí en Culiacán, empresarios derechos y firmes o políticos derechos y firmes son contados. Ah, es algo que... Existen, No me acuerdo, existen. no me acuerdo si a ti te Muchos. dije que me puse en ¿De Instagram qué? a ver una página de carros, así de carros lujosos. Ujú. Y todos los carros te viene el perfil de las personas a veces y a veces se ve una persona manejando lo que posiblemente es el dueño. Absolutamente todos esos carros vienen de dinero mal ganado. Y me da mucha tristeza que nada más aquí en Culiacán, o digo que nada más puedas tener ese tipo de lujos, o las personas puedan tener ese tipo de lujos, porque yo jamás lo voy a tener, de Ujú. esa manera. Cuando tú te vas a Estados Unidos y ves muchísimos carros, y tú sabes que la mayoría no son... Es, Está, sí, güey. sí, o te Es vas... el video del morro que llega con la gente con carros así y le dice, ¿a qué te dedicas? Ajá, Y ellos le sí, dicen, es no, cierto. arquitecto, médico, Sí, eh, no sé, doctor, nada más y así. tú haces eso aquí Tú en vienes a Culiacán alguien de aquí de Culiacán, ¿a qué te dedicas? Vete a la verga, puto. Ya valiste con madre. lentes oscuros, güey, con la camisita, el reloj, los mocasines. O sea, a ver, sí hay doctores en Culiacán, sí hay arquitectos en Culiacán, sí hay profesores en Culiacán que trabajan muy derecho, que van bien y que tienen esos lujos. Pero la mayoría de aquí, de gente que tú veas con carros, y luego son los mismos carros, güey. Siempre es Rubicon, güey. Siempre es, ¿sabes? Siempre es Camaro, güey. Siempre son carros deportivos que no tienen por qué estar aquí, pero aquí están, Ujú. ¿sabes? O sea, siempre son los mismos carros. Cuando ya vives aquí te das cuenta qué pedo con las gentes, pero no necesariamente un buchón tiene que ser narco. La mayoría sí. ¿Cómo viste un buchón? Viste de manera excéntrica. La gente aquí en Culiacán es muy, lo que se le conoce como fachosa. Le gusta siempre verse bien. Los hombres bien peinados, los zapatos bien boleados, bien limpios. Cada que salgas, una limpiadita, ¿no? Tú te vas a Estados Unidos, güey, y los Converse todos sucios, güey. Entre más sucios, más vergas. Aquí no, güey. Aquí, entre más limpiecitos estén, mucho mejor para ti. Cadenitas, si son de oro, mejor. O si son de algún tipo de plata, mejor. Igual con esto. Teléfono iPhone de última gama, güey. Si no es iPhone de última gama, no eres nadie, güey. Cachuchas, güey. El hombre tiene que tener cachucha, güey. Corte, güey, como el de nuestro patrón, güey. Así, güey. Cresta cama mona, güey. Un buchón así, güey, con una cola no lo vas a ver, güey. Los buchones no usan cola, güey. Esta madre es de punqueros, de rosales como yo, güey. ¿Ok? Un buchón no va a usar paliacate, güey. Paliacate solamente yo, que soy un ridículo, güey. Los buchones no... Buchonas, güey, tienen que estar pinches cejonas acá, güey. O sea, cosas excéntricas, labios grandes, la mayoría se operan, el arquetipo tiene que ser un arquetipo, incluso puede ser un poco juzgativo lo que estamos haciendo, pero es la realidad. Operadas, ¿no? La definición que les dimos al principio de narcocultura, de cómo es la narcocultura, de cómo es alguien que se finge mucho en el narco, es de gente que le gusta mucho normalizar este tipo de vida.
le gusta mucho normalizar la vida delictiva de los capos. Ven a los capos, ven al Chapo, ven a, no sé, el Señor de los Cielos, ven a todos esos capos delincuentes de la mafia, que a lo mejor su principio era muy noble, pero terminaron siendo villanos que hacían cosas muy malas. Matar es la menor de ellas. Los alaban, los aprecian. Existen géneros como los narcocorridos, que su función es alabar. En el escrito dije muy perfectamente, el género del narcocorrido es un género muy noble. Del narcocorrido, no, de los De los corridos. corridos. Son, es un género un poco parecido al rap. O sea, Mm, es una canción corridita. no, y es que eh, también a mí me recuerda mucho a la poesía heroica o a la poesía trágica, que ¿cómo es? te narraban una No, historia de alguien que consideraban bueno y así empezaron a hacer los corridos en las épocas de la revolución cuando una persona decían, ah, se pasó de verga, es mi ídolo. Le hacían aquí un en corrido, Sinaloa güey. un ser muy sonado es Gabriel Leiva Solano, fue un caudillo revolucionario. Existe un corrido de ese hombre y tú lo escuchas y es un corrido con la misma estructura de un corrido narco. ¿Por qué alabar al narco? Al principio tenían un porqué. ¿Por qué? Porque eran hombres que surgieron desde la pobreza y se fueron hasta arriba, pero ese valor lo perdieron. Así como a lo mejor un caudillo puede perder el valor por ser personas que iniciaron luchando por su patria y terminaron luchando por matar. Y, por ser, y de ser caudillos se hicieron mercenarios completamente. Pero ¿por qué no se hacen corridos de deportistas? ¿Por qué no se hacen corridos de, de personas que hayan hecho un acto heroico? Y Policías, creo tener militares, tener la respuesta más o presidentes. menos para esa pregunta. ¿Por qué no? Porque cómo iniciaron siendo los corridos, contaban una historia, primera, Ujú, una historia de una persona. Y comúnmente esa persona luchaba contra el gobierno, luchaba contra el sistema. Y a las personas eso les gusta a las personas que luchan contra el sistema. Eso se fue modificando y se fue targiversando. Y pues llegamos al punto en el que estamos ahorita de que eh, en los narcocorridos se alaban a las personas que sí luchan contra el sistema, pero no luchan contra algo bueno, no pero luchan por algo no, bueno. los narcocorridos actuales no hablan de luchar contra el sistema, güey. Pero, Hablan de... pero es Ajá. que el narco en sí es una lucha contra el sistema, es una lucha contra lo normal, una lucha contra lo legal. Es que siento que el día de hoy ya, eso ya se perdió, güey. ¿No? Hace 30 40 años, yo siento que eso era la definición correcta de un narco, güey. Un cabrón que creció sin nada y que luchó contra el sistema para crecer un comercio que se lo querían quitar. Hoy en día esos güeyes no van ni siquiera al planteo que tienen, güey. Mandan al jefecillo que tienen a ver qué pedo, güey. Esos Pero, güeyes se la pasan viviendo la vida loca, güey. pero es la imagen, Sí, o sí, sea, tú, para las personas que alaban a los narcos, aparte de que envidian la vida que tienen y que quieren la vida que tienen y todos sí. esos lujos, pues ellos sí se imaginan yendo a los esos plantadillos, a los haciendo las cosas que ellos piensan que un narco hace. Ujú, Entonces por eso alaban, por eso, por eso los narcocorridos siguen ese ujú. concepto que tenían el corrido anterior, que es la lucha contra el sistema. Ujú. Es mi opinión, ¿no? Y aparte me la acabo Sí, de sí, sacar de los... de me los, lo saco, me lo saco. Sí. de los que te cuelgan. Ujú, sí. Ahorita los corridos como tales, pues por algo hicieron narcocorridos. Para mí el narcocorrido en cierto punto, nomás al principio tenía sentido. No digo que nunca se debe contar la historia de alguien que luchó contra el sistema por llevar a cabo su comercio. No, güey. O sea, tú te lo pintas así chingón. Pero al día de hoy, güey, no hay ningún capo, güey, que sea relevante contar. No hay ningún capo que sea relevante hacerle un corrido, güey. ¿A qué le vas a hacer el corrido? ¿A Ovidio? ¿Y qué vas a contar de Ovidio, güey? Que sometió una ciudad, güey, y que todos andaban con el culo en la mano, güey. Ujú.
Es que hizo que doblara las manos el gobierno, la verga, güey. No, pues gracias, güey. Se mataron como a 10 güeyes inocentes, güey. Hicieron su cagadera en el centro de la ciudad, güey. No, pues gracias, güey. Pinche video es una verga, güey. ¿No? Y si hay gente que dice, ay, qué bueno que Mm. liberaron como cuando capturaron al Chapo, güey, hubo una pinche marcha diciendo, liberen al Chapo, le he hecho cosas buenas por Culiacán y el gobierno ha hecho puras cosas malas. Su perra madre, güey. Y es que te la Estaba, compro, güey. estaba en la Yo te secundaria, compro, estaba en la yo secundaria, te güey. compro, ajá, yo te compro, güey, que Joaquín Guzmán Loera, güey, el Chapo, sí haya hecho algo por esta ciudad, sí haya hecho algo por este estado, sí haya metido dinero, güey, con tal de, porque eso es lo que hacían, güey, eso era parte del negocio, güey. De Pero hecho, también, una de las historias no contadas es que la candidatura, estamos diciendo cosas que nos van a matar por esto, Daniel, pero una sí, de güey. las candidaturas la candidatura de Maloba, güey, dicen que fue totalmente surtida por el narco, güey. Vivimos en Ay, un narcoestado, ahorita güey, la mayoría, todas las candidaturas son surtidas pero por la narco. candidatura de Maloba fue Excepto muy el claro, PAS, güey. porque el PAS desvía dinero de la UAS, ¿no? Pero no es del Huevo, narco. pinche Cuen, chinga tu madre, Cuen. O Ni voy en la sea, UAS, pero no también tenemos chinga. becas por el PAS. No, eso es verdad. El Cuen tiene raptada a la UAS, es algo que no se dice, se tiene que decir. Cuen, chingas a tu madre. Tienes a la UAS raptada, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, güey. Y tú, maestro, que tienes el hueso ensartado, güey, con el pinche voto del PAS, también chingas a tu madre, güey, también, güey. Ah, güey, Ay, mi cartera se me perdió, güey. Y bien votado por el. Ay, te la verga, güey. mi mamá me cuenta la historia de cuando los maestros, no, cuando los alumnos podían votar por, por el director de la UAS. Y era un Ujú. cochinero, güey. Era un cochinero de maestros diciéndole, te voy a poner 10 si votas por este, porque me conviene. Sí, me imagino, güey. O sea, como una universidad, si pasó eso internamente, como una universidad se va a relacionar con una candidatura, güey. No mames, si así se pone en una escuela, imagínate cómo se pone el Congreso del Estado, la verdad. No sé. No, Pero qué bueno, ca- pero eso se me hace muy curioso de por qué vivimos en esta distopía casi real que es nuestro querido Culiacán, nuestro querido Sinaloa. Porque algo que le hace tanto daño a la sociedad, algo que es un cáncer casi literalmente, bueno, metafóricamente, ¿no? Hay que usar bien las palabras. Eh, todo esto es idolatrado por la misma sociedad. Es, es irreal, es falta de criterio, falta de noción. Me coge mucha tristeza esta situación. Porque, porque sí, porque es un cáncer, o sea, eh, el cáncer pues son las mismas células las que mutan y afectan al cuerpo y vamos a imaginar que en la sociedad es el cuerpo entero y que la narcocultura pues es el cáncer. Las mismas células, que en este caso la narcocultura mata el cuerpo, que en este caso la sociedad. Y, y sí, a mí me da mucha tristeza. Pero, Mencioné una metástasis en la sociedad como metáfora del cáncer. Y yo siento que esa madre sí es posible, güey. O sea, si yo sí creo que si llegue a haber una metástasis, si este rollo no se compone, si no se culturiza a la gente, güey, si no se educa a las nuevas generaciones, la única forma de acabar con este pedo, güey, así como con otros problemas generacionales de pensamiento, son con las nuevas generaciones, güey. A nosotros, creo yo, nos va a tocar ver el fin de esta cultura, si es que desde ahorita nos ponemos truchas a criar a los jóvenes de ahorita y a tenemos, los que vienen. tú y yo tenemos muchas esperanzas en la nueva generación, la neta. Demasiadas, ¿no? Demasiadas esperanzas. Mira, para Yo empezar, no. mira, espérate, se supone que nosotros, y esto lo estoy escuchando de mucha gente, güey, se supone que nosotros, los centennials, somos una generación que va a hacer muchos cambios, güey. Hace poco yo tuve una plática, y esto es algo muy importante que destacar.
Es muy triste, güey, cómo somos por otros estados o en otras partes destacados como, es de Sinaloa, me va a matar ese, güey. O una mamá así. Cuando tenemos una cultura tan rica del arte, güey. Güey, tú y yo conocemos a gente talentosísima, güey. Culiacán y Sinaloa es gente, y México en general es gente, de personas, es gente de gente. Es tierra de personas muy talentosas, güey, que lamentablemente no se dejan ver o no se ven a totalidad porque no, no estamos estancados con esa visión errónea que tenemos. Platiqué con una persona que tiene como unos 30 años, 30 y tantos años, y una amiga de unos 25 en un café, y yo les platiqué como que todo lo que yo quiero hacer. Y ellos dicen, y él le comenta, al de 30 le comenta a mi amiga 25, él dice, ¿ves? Te digo, esta generación va a hacer un cambio muy importante, va a trazar una línea muy importante en Culiacán y en Sinaloa, nivel local. ¿Ha ocurrido en otras ciudades del país? Sí, en Monterrey en los 90 ocurrió que hubo una generación enterita que hizo mucho cambio cultural y artístico. Siento yo que eso va a ocurrir con nosotros. ¿Cuánta gente tú no conoces que tiene muchas habilidades, que son muy talentosos o Sí, talentosas? sí entiendo dónde va tu punto, pero es que yo lo veo muy lejano. Sí va a pasar en algún momento, pero lo veo muy lejano y no creo que con nuestra generación. Porque nosotros pensamos que hay muchas personas que tienen intenciones buenas y tienen ese pensamiento que se necesita para generar un cambio, pero es porque nosotros nos rodeamos de esa gente y prácticamente toda la gente que conozco tiene ese pensamiento. Y yo excluyo, de manera inconsciente también, excluyo a las personas que no tienen Sí, ese no, yo también. pensamiento. Entonces, es, no podemos afirmar eso porque tenemos que analizarlo y tenemos que saber cómo piensan todas las personas de nuestra generación. Eh, y no sé, no me quiero hacer falsas esperanzas y decir que va a estar Pero, bien en güey, unos no, 10 años. no se necesita de mucha gente para hacer mucho cambio. Ajá. Y luego, pero es que también como, como Culiacán ha estado creciendo muy rápido en nivel pues, de población, Ujú, eh, hay más personas que tienen ese pensamiento que se necesita para generar el cambio, ¿no? ujú, Y eso es importante. Por ejemplo, ahorita vemos a Monterrey, vemos a Ciudad de México, vemos a Guadalajara, son ciudades muy grandes que tienen personas muy que valen en realidad la pena para apoyar y, y que tienen esa capacidad de cambio, pero es por, por lo grande que son, ¿no? O sea, hay demasiadas personas y demasiadas personas también tienen ese buen pensamiento. Y como dices, no es necesario que todas las personas de la ciudad tengan esa idea para generar el cambio. Se necesita pues solo un cierto número de personas, no muy grande. Y eso es lo que puede salvar Culiacán. Eh, crece la ciudad, crece también el número de individuos que tienen la capacidad de cambio y ahí se genera el cambio junto con el crecimiento de la ciudad. Es una posibilidad porque también puede crecer la ciudad y hacer y que las condiciones fuera de los individuos, fuera del poder no, y de los seguir con lo individuos. mismo, güey. ¿Eh? Y seguir con lo mismo, güey. Ajá. Sí, O pues sea, no haber cambio. puede ser que las condiciones fuera del poder de los individuos sean más grandes que la capacidad de cambio de los individuos y seguir como estamos o peor. Eh, Comparto, güey. sí, Yo sí entonces, tengo mucha fe en mi generación y en las que vienen. Y sí siento por lo menos, no en todo México, porque neta sí, México, güey, caso perdido, güey, México, güey. Pero mi ciudad, güey, yo sí la veo, güey, teniendo un cambio cultural muy grande en los próximos 30 años. Yo volteo 30 años adelante y sí siento que vaya a haber un cambio, güey. A lo mejor no radical, pero sí muy grande.
Y yo sí siento que conforme el paso generacional, esta cultura va a cambiar, no se va a erradicar, porque la neta sí siento que estamos muy atrasados en ese sentido. Y no por nada se dice que somos un ranchote, güey. No por nada, güey. Somos un ranchote, güey. Tenemos una cultura muy arraigada, hay gente muy altanera, güey. Gente muy ignorante, güey. O sea, tiene que meter mucho a la educación y mucho a las artes para que esa gente no crezca con ese sentido, güey. Para que no crezcas con un papá, güey, altanero, misógino, homofóbico. Para que no crezcas con maestros, con compañeros. Para que todo tu contorno social sea aceptable, güey. Y no tengas esas influencias, güey. Y que se erradique esta guerra que todavía existe, que es interna, por un comercio que ya no debería ser ilegal. No sé cómo compartas tú, y aquí pasamos un poco a otro tema, las drogas. ¿Tú crees que todas deberían ser ilegales? ¿O crees que debería haber una legalidad, pero con una regularización bien estricta, güey? En- Tomando en cuenta todo lo que dije en el podcast del dinero, este, Ujú. y que me gustaría mucho que el Estado tomara control de muchas más cosas de las que no tiene control actualmente, eh, pues sí, es que las drogas deberían ser legales. Hay muchas, no legales, sino regularizadas. Ujú. Eh, en el caso de la marihuana, pues como no es una droga que afecta tanto a la salud, debería ser completamente legal, incluso más que el alcohol, que sí afecta a, a la salud. O sea, ¿cuántas personas no mata el alcohol directa e Uy, indirectamente? güey. Aquí nos metimos Es en un tema muy interesante, demasiado. güey. ¿Cuántas personas no mata el tabaco directa e indirectamente? Eh, ¿Cuántas personas no mata el azúcar, güey? ¿Cuántas personas no mata los alimentos procesados, güey? entonces, ¿Cuánta gente no consume coca, güey? Y esa madre, güey, obviamente, incluso, qué ironía, ¿no? Que una droga muy famosa sea cocaína, güey, y que un producto muy famoso se llame Coca-Cola, güey. pero Qué ironía. legalizando todas las drogas no acabaríamos con el narcotráfico, porque no, las drogas no son la única cosa ilegal. No, Las no, armas son realmente no. ilegales, Sí, 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 matar sí, es sí. ilegal, eh, Ujú. secuestrar es ilegal. eh, exacto, entonces legalizando todas Bueno, las a ver, drogas. una pregunta muy general. ¿Cómo erradicarías tú el narcotráfico? Si, supongamos que ya el problema de las drogas no existe, güey. Esos vatos no comercian droga, güey. La droga es legal, güey. Somos Holanda, güey. Bueno, Países Bajos. En países de Europa, güey, yo por lo menos no veo, a lo mejor es mi ignorancia como persona que vive en otro país que no conoce los países de allá, no veo problemas altos de narcotráfico, de venta de órganos, de venta de partes, de venta de menores, trata de blancas, demás cosas, güey. ¿Cómo es que esos países, y sí, tiene que haber un contexto histórico muy aparte, porque esos güeyes están años, güey, años más adelante que nosotros, pero ¿cómo es que esos güeyes sí pueden lograr subsistir con una sociedad que no es perfecta? Son sociedades muy corrompibles, son sociedades que tienen sus propios problemas, pero no tienen un problema como el de nosotros, güey. No tienen un problema donde hay cárteles que se juntan organizadamente a secuestrar gente, a violar mujeres, a venderlas. ¿Cómo crees tú que se puede solucionar eso, güey? Yo no sé, güey, qué Pues pendejo. mira, está muy difícil solucionarlo porque en primera, nuestros sexenios pues son, como la misma palabra lo dice, de 6 años. ¿Y cuántos años se necesita para erradicar este problema tan grande? Se necesitan unos 50. Entonces, ¿qué Sí, planes? güey. O sea, Ahí nos metemos en un problema en donde la gente también está bien inculcada, güey, de que, ay, 10 años, es un dictador y la verga. La gente está acostumbrada, güey, y la gente cree, güey, que vivimos en una democracia linda y bonita, güey, y que 6 años es suficiente para... 6 años no alcanza para nada, güey. El siguiente cabrón que venga, güey, va a cancelar el Tren Maya, güey, y va a hacer lo mismo con el puto aeropuerto, güey. Y el siguiente cabrón que venga va a hacer lo mismo, güey.
Ni Y sí, 10 años creo yo que es es el suficiente problema, para el país. es el problema de que dure tan poco eh, un solo ente en el poder con Y luego llega gente y ideas. dice, "Ay, Estados Unidos agarra 4 años". Sí, pero Estados Unidos no es un país en vías de desarrollo. Nosotros sí, güey. Esos güeyes tienen bien asentado todo su... Esos güeyes se pueden cambiar de presidente una vez al año y van a estar como si nada, güey. Su crisis económica va a ser, güey, destabilizar la bolsa en Wall Street, güey. Y aún así la van a volver a estabilizar, güey, porque es la puta bolsa, güey. Ellos manejan el puto dinero del mundo, güey. No, no podemos compararnos tanto, güey. O sea, sí está bien fijarnos metas largas, pero no podemos fijarnos tanto en eso. Hay que aceptar la realidad. Somos un país en vías de desarrollo. 6 años, 10 años no alcanza para nada. Eso quiere decir que ocupamos a Porfirio Díaz, güey. ¿Sí o No, no, no? no, pero es que creo que la mejor opción que tenemos o que tiene México es decirle al narcotráfico, sí, güey, haz lo que quieras, ¿Jalas o qué? haz lo que ¿Juegas? quieras, güey. No, ¿Juegas o no? decirle, no te veo, pero ¿qué? Invertir Decirle en al Chapo, ciencia, invertir ¿qué en hubo? educación. Cabrón, es algo serio. No, ok. Sigue, güey. No, pues, o sea, eh, México decirle, invirtiendo en ciencia, güey. decirle, No, mames. Primero le mete a la astrología, güey, que antes a la ciencia, güey. La no voy a neta, güey. jugar tu juego, no voy a combatir fuego con fuego, no voy a arriesgar vida de personas inocentes. Eh, perdona, perdona. No, eh, Pendejo, güey, así la como, neta, como güey. ignorarlo un poco, decir, ya no puedo contigo, pero atacarlo indirectamente como invirtiendo en educación, invirtiendo en ciencia, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en todas esas cosas que pueden captar a niños pequeños que son blancos fáciles para los cárteles e ir acabando un poco a poco, paso a paso, persona a persona con, 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 con esta cultura y el narcotráfico. Y por ejemplo, nosotros somos casos de avance, ya que un adolescente, o bueno, que una persona, un adulto, porque ya somos adultos, ¿no? Que un Yo soy adulto marihuana. está bromeando, mamá. Es broma, no es verdad, Sí, yo no consumo estupefacientes, creo que no. no es verdad. Todos aquí somos sanos, creo Sí, que no. no Puro es mala Herbalife, influencia. puro Influencia. Herbalife, puro OmniLife, Este, pura cosa sana. somos casos que de éxito, ¿no? Somos un niño menos que no se metió al, al narcotráfico. Y Un niño menos que se acabó la prepa, güey. una vez estaba hablando con un compañero del trabajo que vive aquí ¿Ah? cerca. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero Mm. este estamos hablando sobre su infancia y pues vive aquí en el barrio. Ay, di el domicilio si quieres, hijo de tu puta Ay, güey, madre. X. Está bien, está Vive bien. pues en una colonia eh, de, aparte que Clase media baja. fue marginada en su tiempo porque está a las afueras de la ciudad, eh, y ahorita se está como levantando un poco, pero por mucho Ujú, tiempo fue una colonia pobre. ujú. Eh, Estamos hablando sobre su infancia y, y le pregunté sobre si él tuvo la oportunidad de meterse al narcotráfico y me dijo que sí, y que todos sus amigos o la mayoría de sus amigos están o estuvieron en eso o Ujú. quisieron adentrarse en eso. Entonces, él, aunque es uno de 10 de de su calle, pues es un caso de éxito, es algo Güey, bueno. mi grupo de amigos de la infancia de aquí de la colonia, güey, todos están en eso, güey. Exactamente. Y yo Entonces, fui el único, güey, que no tomó eso, güey.
Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú agarras a esos niños que son muy manipulables y los puedes moldear muy fácil Ujú. y les hubieras inculcado cosas buenas, les hubieras inculcado ciencia, les hubieras inculcado arte, les hubieras inculcado eh, la Digo, a mí lectura? me salvó el internet, güey. Y lo Ajá, explicamos en el primer capítulo, sí. güey. A mí me salvó el internet y la globalización que existe en internet. Ver todo ese mundo que yo no vi. Porque si yo hubiera crecido con la realidad, irónicamente hoy en día vivimos algo muy cabrón y es que al principio utilizamos el internet para evadir la realidad. Y hoy en día queremos utilizar la realidad para evadir el internet. Ujú, más Porque ya ahorita en la pandemia. sentimos que el internet está como que en todos lados, güey. Y ya, eso está como que pasa de verga. Pero la globalización del internet me hizo mucho ver que mi realidad tan chiquita, la que yo miraba por mis ojos, es un mundo, güey, enorme, güey. Entonces, se- comparto tu idea. Siento yo que la mejor solución sería implementar eso. Sí, pues Es es que algo que ya... tú ya no puedes cambiar a esos güeyes de 25 años que están metidos en eso, ya no los puedes cambiar, pero que puedes cambiar a sus hijos, a sus nietos. Sí. A... Entonces, las colonias pobres son un blanco muy fácil para los cárteles, para capturar a gente. Y ya lo comentábamos al inicio con el ejemplo de Goodfellas. ¿Qué pasa? Eh, Cuando llegaron las mafias italianas a Estados Unidos, pues muchos niños que vivían en esos barrios donde estaban instalados las mafias, veían a los capos y a las personas que estaban que se dedicaban a eso como alguien superior, como metas, como, como alguien con poder, alguien que respetaban. Entonces, ellos y idealizaban ese ser, esas personas, y buscaban trabajar con él. Entonces, la historia cuenta sobre un grupo de mafiosos italianos que adoptan a un niño estadounidense Ujú. con descendencia irlandesa, algo así. O sea, no tenía mucho que ver con la mafia italiana. Eh, pero ellos lo adoptan y él empieza a hacer trabajos para ellos y empieza a subir de rango. Es lo mismo que pasa aquí en Culiacán. Eh, en barrios pobres que son desatendidos por la policía, son desatendidos por el gobierno, es muy común que haya pues alguien que esté metido en eso, Ujú. y que los niños de alrededor ven que pues tiene que come 3 veces al día, que tiene un carro, que tiene una casa muy bonita. Entonces se preguntan cómo, cómo hago yo para conseguir eso. Y empiezan a idealizar a esa persona y empiezan a ver qué es lo que hace. Y cuando les ofrecen por primera vez eso, y Partiendo, partiendo con la idea, y hay que aclararlo, de que ese niño no sabe el sentido de las cosas. Ese niño cree que el sentido de la felicidad y el éxito es estar como ese otro niño. A lo mejor ese pinche niño que come 3 veces al día y que tiene un carro, güey, anda valiendo verga, güey. Sus papás no lo quieren, güey. Tiene depresión, güey, la verga. Pero como es un niño marginado, que no tiene educación, que a lo mejor la escuela a la que va es muy básica y no le enseñan lo que debería enseñarle o algo por el estilo, no comprende la realidad de las cosas, ve lo que Daniel está diciendo y cree que el dinero es una solución fácil de las cosas. Y es donde se meten en todo este embrollo. Prosigue con lo que estabas diciendo. sí, este, entonces ellos lo toman como una salida fácil, ven. De hecho me tocó muchas eh, en la prepa y sí, en la secundaria a gente que no le gustaba la escuela y, y que se salían de la escuela y ya tenían el concepto de qué es lo que se tiene que hacer
para ser exitoso en este sistema. No tienen inspiraciones, no tienen Ajá. metas, no tienen sueños, güey. Y no es por ser ellos, sino porque jamás se lo inculcaron. No es culpa completamente de ellos. Si ellos desde niños hubieran tenido eh, un apoyo paternal, un apoyo maternal y hubieran inculcado eh, talentos como el deporte, como la lectura, como ciencia, Y ojo, ellos tuvieran una vocación que los alejara a esas salidas fáciles que ellos piensan que es la única porque no se ven haciendo otra cosa. no es que gobierno o las escuelas no hayan implementado esto ya. O sea, no es que anteriormente no se haya implementado el meter cultura, arte y deporte a los infantes para que no caigan en malos. Yo recuerdo desde la primaria que yo desde la primera recuerdo esa línea, ¿cómo decirlo? Filosófica de querer cambiar el futuro a base de los jóvenes y implementar los jóvenes talentos y demás, pero lo hacen mal, o sea, no les llega, güey, o por lo menos no. Aquí sigo, ¿eh? Es que mi celular murió. Ah, ok, pues seguiré platicando yo solo, güey. Igual, ¿cuánto llevamos, Daniel? Ya llevamos mucho. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 30, 1 hora 40, A güey. la verga. Ah, pues termino de decir esto, güey, y a la verga, pues ya es mucho, güey. Eh, Pequeños fallos en la transmisión, pero a lo que queremos llegar con todo esto, mis queridos cibernautas, personas que orbitan esta idea, es que nuestra sociedad culichi sinaloense, y hago énfasis en donde vivo, porque prefiero enfatizar de lo que yo perfectamente conozco, como es mi sociedad, y no hablar en general de todo México, porque cada estado es un puto mundo diferente. Eh, la narcocultura es un cáncer que debemos de erradicar con lo que ya se está haciendo, pero mejor, siendo más concisos, metiendo más arte, metiendo más ciencia, inculcando, educando más, teniendo mejores maestros. Siento yo que la educación es la mejor forma de querer cambiar una cultura. A lo mejor no todo un país, porque para cambiar todo un país necesitas muchas cosas. Pero para cambiar a la sociedad en la que vivimos, necesitamos educarla, necesitamos centrarla y no lo estamos haciendo. Soy estudiante, Daniel es estudiante, hemos estudiado, estamos en universidad, estamos cursando una carrera y les podemos decir que le hace falta un chingo a las escuelas en cuanto a material de educación. Y ya no sé qué más decir, Daniel. Creo que es todo lo que podemos hablar al respecto. Ya hablamos suficiente. Sí, nos faltó un poco de hablar sobre por qué, por qué la narcocultura prosigue, pues, en los niños. La, Y por la, qué, o la, sea, la- Ujú. nos faltó tocar sobre que a la gente le gusta el poder. Nos faltó también tocar la Sí, relación que hay entre el machismo y la narcocultura. Nos faltaron bastantes cosas, pero está muy extenso, ¿no? como comentario resumido a lo que acaba de decir Daniel, ¿por qué este pedo todavía existe? Yo diría que por tradición. Porque el padre le enseña al hijo o porque el hijo ve al padre y quiere ser como el padre. Tú creces en un contexto con un papá con un chingo de dinero que te compra todo, que te lleva a los restaurantes. Ves que el papá te enseña a ser un macho y ahí es donde podemos mezclar toda la misoginia que hay, el machismo y la homofobia que hay. Para ser un narco tienes que ser un macho, tienes que ser... Tú no vas a ver un macho homosexual. ¿Por qué? Porque para ser hombre tienes que ser un macho, tienes que ser acá don Juan Camaney, tienes que cogerte a todas las viejas que puedas. Ese es el estereotipo que se fue creando durante todos estos años con el narcotráfico. En el narcotráfico no vas a ver mujeres, tienes a la reina del sur y nada más. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es cosa de hombres, porque así se fue inculcando. Y Y tiene que ver mucho con el país, tiene sí, que ver mucho con que somos un país
muy religioso, somos un país muy misógino, somos un país muy machista, somos un país muy homofóbico y una subcultura como es la narcocultura no se salva de la cultura general que tenemos como mexicanos. No se salva. Hoy en día esto ha avanzado. Hoy en día tú puedes estar aquí en Culiacán y puedes ver a buchones, puedes ver a personas que comparten la narcocultura teniendo amigos LGBT, pero siguen siendo personas que siguen teniendo ideas muy pendejas en la cabeza sobre poder. El comentario de por qué a la gente le gusta aquí el poder, no te sabría decir por qué. O sea, no te sabría expresar el por qué a la gente le gusta ser altanera, por qué le gusta ser explosiva, por qué no le puedes decirle que, si, que se equivocó en algo, por qué decirle, oye, te cruzaste este alto, que te valga verga, güey, a la verga, su puta madre. ¿Por qué no te puedes topar el hombro con alguien en el antro porque se altera? ¿Y por qué te topas, hijo de tu perra madre? Y me ha tocado estar en el puto antro, güey, estar con un compa y que le toquen el hombro, es como que y se altaneran. ¿Por qué? Ni siquiera están borrachos, o sea, apenas van empezando el pedo y se están amalillando. Gente que tiene el ego muy alto, gente que son muy egocéntricos, muy fachosos, les gusta verse muy bien, les gusta verse que tienen poder, que tienen dinero. No te sabría decir el por qué en sí. A la gente con esa cultura muy metida tiene muy alto querer tener poder. A lo mejor creen que tiene que ir de la mano, a lo mejor creen que para hacerse complementarios de un poder adquisitivo también tienen que ser de esa forma, si no, no lo valen. Eh, lo que yo pienso que es porque están alejados de la sociedad. Eh, ¿Cuál es la razón por la que algunas personas no son así? Es por educación. La educación te acerca a la sociedad, te acerca y te apega a la ética que te impone la sociedad y con eso tú construyes tu propia moral. Ese tipo de personas los vas a ver que no tienen primaria, que no tienen secundaria y pues muchísimo menos preparatoria, ¿no? Entonces, O hay gente que sí, o sea, hay gente que sí sí, tiene sí, esa no, super no, sí, 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 claro, claro. pero sí Pero, crecen altaneramente, güey. uh-huh, pero aparte de que demostrar poder y superioridad es, no solo es de nuestros tiempos, sino de siempre y es casi inherente en el ser humano y en casi todos los animales. Eh, pero sí, entonces, como es inherente en el ser humano y la única forma de desligarnos a las inherencias, a las características animales, es por medio de la sociedad. Concluyo que las personas que no pueden desligarse de ese tipo de cosas porque están alejados de la ética que te impone pues la sociedad por medio de la escuela o pues sí también por medio de la educación que te da tus padres y es algo que dijiste al principio que la tradición y las costumbres pues tienen mucho que ver. Si tu padre es así, lo más seguro es que tú también lo seas. Y pues Con estos chicos, con estos concluimos chicos que valemos roña, que Culiacán no tiene salvación. Vamos a seguir en la misma miseria de siempre. tenemos que salir de Latinoamérica. Y, Ese es el ajá, mensaje. exactamente, no se queden a cambiarla porque van a terminar en una bolsa de basura. Yo sí lo voy a cambiar, güey. Y lo voy a cambiar desde México, vas a ver, No, güey. Cristian. Bueno, chicos, muchas gracias por haber visto este capítulo, por escucharnos hablar sobre la narcocultura. Si no hacemos otro capítulo, pues ya sabemos qué pasó con nosotros. Eh, Síganos en nuestras redes sociales, síganos abajo, en Instagram, en Twitter. Muy pronto, y esto va a ser un poco ¿cómo decirlo? De spam de parte mía, pero muy pronto voy a empezar un proyecto sobre análisis de libros y a hacer otras cositas que pues obviamente los voy a compartir por aquí, porque pues se me antojó. ¿Cómo la ves, Yo Daniel? ya lo hago, pero en mis close friends. Ah, ¿no Pues que estás en es mis puto, close friends? porque él es puto, por eso. ¿No estás en mis close friends? Híjole. Él es puto, eso es lo que es. Ojo, puto del derivado cobarde, no de homosexual, porque homosexual no tiene nada de malo. Tienes que saberlo, Daniel, tienes que saberlo.
No vas a poner tu cámara, güey, para despedirte de la gente. Ahí güey. voy, güey. Espérate, ¿cuándo tengo? O sea, es así, 12%. güey. Despídete de la gente, güey. Despídete Ellos nos quieren bien. mucho. Despídete de Karina Alejandra, güey, y Fernando, güey, que somos los únicos que nos ven, güey. Karina, ¿quién es Karina, güey? Karina de la herradura, pendejo. Karina lo ve. Sí, güey, Karina siempre me comenta, güey. Es más, ella comentó en el mensaje anterior sobre la Coca-Cola, güey. Nos explicó cómo funciona eso de la Coca-Cola. Era ella. Es ella, güey. Bestia. Ella siempre que estoy descamochando, güey, me dice de que ya escuché su podcast. Hablan muy idiotamente. Jaja, vale, verga. Es una verga, Karina, güey. Güey, me cae muy Queremos bien, la mucho a amo, güey. Karina, güey. Es una verga, Karina, güey. Sí, aunque, Es nuestra fan número uno, güey, por si no sabías. Es la fan número uno de Orbitando Ideas. güey, jamás me ha dicho nada a mí. Le Que caigo caes mal. Dice que, Sí, le caigo mal. dice que de los dos tú eres el más pendejo, güey. No, bueno, ya. Muchas gracias por ver este capítulo. Espérense el siguiente. ¿De qué va a tratar? El siguiente es tuyo. ¿Ya lo tienes? No. Chavato irresponsable, güey. Que se sepa quién es el alma de Orbitando Ideas. Y es Pues si mamona no sabían, cagada. ya voy a dejar de hacer el podcast con Cristian y voy a hacerlo con otra persona porque ya me cansé de estar hablando solo siempre. Sí. Hoy hablé todo yo, pendejo. Tú no dijiste nada, güey. La primera hora, güey, yo estoy seguro, güey, que voy a estar yo hablando pura pendejada, güey. ¿Verdad, güey? La primera hora pura pendejada yo, güey. Pero bueno, ya no hay que largar esto, yo me tengo que dormir, güey, ya es muy tarde, güey. Mañana me ponen mis brackets. El siguiente capítulo, yo con brackets. Ay, yo casi sin brackets. Pronto. ¿Algo que quieras agregar, Daniel, a todo esto? Pues que si viven aquí en Culiacán, váyanse en cuanto puedan. No, quédense aquí, necesitamos la a neta sí, gente váyanse. buena. Váyanse. Si No, estás viendo quédense. esto, lo más seguro es que no formes parte no tengas la narcocultura inherente en ti, ¿no? Vete. Por favor. No, no se vayan. Sí. Quédense aquí, ayúdenme a mejorar mi estado. Porfas. No tiene mejor, no tiene caso. Vete a la verga ya. Muchas gracias por ver Orbitando Ideas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que sepa de cuál será. Pero pues bueno, gracias por Adiós, vernos. Alejandra. Adiós, Alejandra. Adiós, Karina. Te quiero mucho. Bye. Se cuidan. Orbitando Ideas con el Serrano y Cristian. Adiós, Fernando. Adiós, Fernando. Ay, espérate, todavía no le he quitado.